Hablan sus Biblias en Génesis 11, versículo 1. Vamos a hablar de la Torre de Babel, un mundo unido. Y antes de empezar, quiero anunciar el libro nuevo que he escrito. Están en el lobby y en el pasillo. ¿Cómo entender la Biblia? Un libro simple, 97 páginas, solamente $5. Y he donado solamente $5 en caso te lo quieres llevar. Hemos estado predicando del libro de Génesis desde el pacto de la creación, después de la caída. Hemos visto el nuevo pacto con Adán, con Noé. Y vimos también que en ese pacto con Adán iba a haber una semilla que aplastaría la cabeza de Satanás. Y hemos visto que la palabra de Dios es acerca de ese acontecimiento. Y hemos visto en Génesis 6 que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y Dios decidió destruir la humanidad y todo lo que la tierra se encontraba. Y después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. Y en ese pacto con Noé, hizo un pacto contigo y conmigo y con toda carne. E hizo unas problemas con ciertas reglas en ese pacto. Por cierto, cuando el diluvio vino, recuerden el Nuevo Testamento dice, en los días de Noé, los hijos del hombre, ¿recuerdan cuando Jesús dijo esto? ¿Cómo era en los días de Noé? Uno será llevado, uno será dejado. En el diluvio, ¿quién fue dejado y quién fue tomado? ¿Quién fue dejado? Toda esta idea acerca aquellos que son quedados no es tan apropiada porque Noé fue parte de este remanente y Dios aseguró de que permaneciera esa promesa que hizo con Adán y Eva a través de esa semilla. ¿Recuerdan? Así que Dios mantuvo su promesa y esa semilla, Noé. Y vemos a través de toda la Biblia, siempre hay un remanente que es dejado, mientras que el inconverso es tomado. Siempre habrá un remanente y todos los demás tomados en cautividad. Aquellos que son muertos fueron llevados en el diluvio, pero fue dejado Noé. Y no tiene nada que ver con el sermón de hoy, pero lo quise decir. Ahora, vamos a leer el versículo del 1 al 9. Dice, en ese entonces se hablaba un idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. Esto es en Irak. Y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo.
De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Recuerdan? Dios había mandado que se esparcieran y se multiplicasen. Ahora van directamente en contra del mandamiento de Dios. Pero el Señor bajó una de las muchas veces que Dios ha venido, sus venidas, lo encuentras en la Biblia que Dios ha venido. Y cuando Dios, el Nuevo Testamento, cuando se habla de la venida del Señor, tenemos que entender que la venida del Señor es diferente. Porque los apóstoles están pensando en términos del Antiguo Testamento, no en nuestros términos de cristianismo moderno, no, de acuerdo al Antiguo Testamento y la palabra. Entonces, la venida del Señor será otro ejemplo. Voy a dar ejemplos de cuando el Señor ha venido. En el versículo dice, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Ahora, en otras palabras, podrán tener tanto poder como quieran. Versículo 8 dice que el Señor los dispersó por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma en toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Versículo 7 dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que no se entiendan entre ellos mismos. Una traducción dice, este será el comienzo de lo que harán, en el versículo 6. Y eso es lo que está haciendo hoy en día. A través de la historia, aquí empezó y es lo que se ha tratado de hacer. Por ejemplo, se ha hecho un memo en la Asamblea de las Naciones Unidas que sea un derecho humano el aborto. Y que el gobierno asista. Y quieren hacer esto una ley universal. En California, y podemos continuar muchos ejemplos. Una asamblea promulgó que se pudiera prohibir la Biblia. Entonces el objetivo es hablar un solo idioma. No puedes tener la Biblia porque eso lo arruinaría. Entonces, es por eso que la Torre de Babel era tan ofensiva para el Dios Todopoderoso. Un gobierno mundial. Y Dios no está en contra del gobierno. Pero ese tipo de gobierno, Dios mismo ha establecido gobiernos como sirvientes para proveer seguridad, ley, orden. La Biblia dice, no hay autoridad excepto por Dios y las autoridades que existen son apuntadas por Dios, inclusive los babilonios, porque esto fue escrito cuando Nerón era gobernante. Nerón, un asesino de su propia madre, por ejemplo. Y si no hubiera pecado, no habría necesidad de gobierno.
Pero porque el hombre ha pecado, se establece gobiernos. Y dice la palabra que son ministros de Dios esos gobernantes y que tenemos que someternos a esos gobiernos. El problema con la Torre de Babel es que era una mentalidad universal de tomar el lugar de Dios. Dios usa Babilonia, por ejemplo, para castigar a su propio pueblo. Un solo idioma en sentido de una mentalidad, una ley, un controlador y someterse a sus reglamentos políticos, haciendo nuevas leyes, rechazando la ley de Dios. La ley de Dios no está permitido. Prohíbe la Biblia, haremos nuestras propias leyes. Y más vale que seas educado. No puedes usar ciertas palabras o estarás en problemas, serás condenado. Entonces tienen sus leyes, pero todas opuestas a las de Dios. Trabajé para Procter & Gamble y esta compañía contrataría gente joven para ser manejadores y todos ellos con esta mentalidad, un solo lenguaje. Y cuando dice una torre que alcance los cielos, quiere decir reemplazando a Dios con principados y potestades en lugares celestiales. Déjame decírtelo de nuevo. Una torre haciendo su nombre que alcance los cielos. Está diciendo, no necesitamos a Dios, no necesitamos su pacto. Él prometió que no enviaría otro diluvio, pero no estamos seguros. Vamos a construir una torre a que hagamos nuestras propias leyes. Ahora, Dios creó el nacionalismo. Él lo hizo para destruir esa torre. Lo hizo confundiendo sus lenguas para que no se pudieran separar, que no pudieran ser uno más. Y trajo abajo la torre y trajo diferentes naciones. El nacionalismo es lo opuesto de un gobierno mundial. Pero cada nación es una nación soberana, con dominio soberano establecido por Dios. Cada nación lo hizo en la Torre de Babel. Y son los lenguajes que separan a las naciones. Porque si no hablan, se tienen que separar. Así que Dios creó este nacionalismo. Y el nacionalismo es lo opuesto a un gobierno mundial. Y cuando decimos primero América, no significa que no respetamos otra nación. Cada nación debería hacer lo mismo. México primero, Rusia primero, Francia primero. Sería tonto que los franceses dijeran América primero. Y sería tonto que fuera México y sacar una bandera de los Estados Unidos. Así que cada nación debe ser respetada. El gobierno de cada nación debe de poner primero su nación y respetar al mismo tiempo a las demás. Y un nacionalismo bíblico, lo que encontramos aquí en la Biblia, es bueno. Es bueno.
porque la gente de Dios son los mejores ciudadanos de cada nación. Pero una nación sin límites no es nación. Y una nación sin límites sería algo parecido a la Torre de Babel, porque el gobierno de cada nación tiene la responsabilidad de proteger la vida, la libertad y propiedad privada a sus ciudadanos. Y lo hacen con espada, ¿verdad? Es su responsabilidad. Así que un nacionalismo bíblico respeta los límites de otras naciones. Así que Dios no permitió. ¿Sabías que Dios no permitió que su gente no peleara naciones que estuvieran en territorio de la tierra prometida? Dios hizo que pasaran por Moab sin que pelearan Moab y dejó a los omanitas tranquilos y nunca pelearon con Egipto hasta que muchos siglos después atacaran. Y vemos que el rey Josiah hizo mal. Un buen hombre tuvo un error. Y dijo, no pelees conmigo. Y estaba en lo correcto. Así que Israel siempre ha respetado a las otras naciones. Y David, por ejemplo, las naciones estaban afuera de sus límites. Nunca fue para atacarlos, sino que ellos atacaron primero. Siria estaba dentro de los límites de Israel y Dios conquistó todo esto, pero estaba dentro de los límites. Debes de respetar las leyes de Dios. Y esto es nacionalismo bíblico. Déjame repetirlo. Una nación sin límites no es una nación. El socialismo favorece a la Torre de Babel y este concepto de una nación, un globalismo. Puedes ver lo que es el nazismo o marxismo, porque el nazi significa nacionalismo social. En el otro lado tenemos al marxismo. Y ambos de ellos es una mentalidad global. Quieren conquistar la soberanía de otras naciones y que se conviertan a su filosofía. Es una forma perversa de nacionalismo. Y los liberales hoy en día son la mayoría de ellos marxistas. No pueden utilizar razonamiento. Entonces, cuando Trump habla de nacionalismo, ellos lo confunden con nazis. Y claro que no tienen ningún deseo de conquistar otras razones. Ha respetado otras naciones. Lo que ha hecho con Corea, por ejemplo, con el norte de Corea, ha hecho progreso. Y le podrán apuntar con nombres, pero es lo que ha hecho lo que importa. Debe haber algo de respeto hacia su persona, porque le han hecho caso, ha sido un negociador. Así que el socialismo favorece este gobierno mundial. Son los dos puntos extremos. Socialismo o marxismo
cultural llamado comunismo, y en el otro extremo tenemos un tipo de Hitler, Mussolini. Ambos extremos con una mentalidad de un gobierno. Y este es el programa de Satanás. Es siempre una nueva forma de la Torre de Babel. Es llamado un marxismo cultural. Y gracias a Dios por el día que los cristianos cambiaron América al votar por Trump. Porque esto fue un milagro. Y que Dios continúe. Que Dios nos mantenga fuera de pecado y que Él sea glorificado. Un marxismo cultural es lo que hoy en día una Torre de Babel. Es un ataque frontal a la cultura cristiana de los Estados Unidos porque contiene temas de género, temas de raza, pedofilia. Brad Pitt, este actor famoso, ha dicho que Hollywood es pedofilia, abusando de niños. Socialismo, aborto, límites abiertos, privilegios de gente blanca. Así que Dios los confundió. Ellos quieren que hablemos su propio idioma, su lenguaje nada más. Pero decir que no a este marxismo cultural, vamos a pagar un precio. Vamos a venir en contra, donde puede ser castigado con multas, con cárcel y aún la muerte. Puedes perder tu trabajo si te levantas y dices no a un marxismo cultural. Y dirás que estoy predicando política, pero estoy predicando la palabra de Dios, porque la única manera de parar este movimiento, si es que estamos dispuestos a morir por la verdad, por ser castigados, todo por Cristo. Es la única manera de parar esto. Porque el marxismo cultural dice, bien, construyamos una ciudad y una torre donde el tope sea los cielos. Y estas son las religiones del mundo. Vamos a unirnos en contra del calentamiento global. Solamente es una herramienta para esta idea de una torre moderna. He visto un video donde un hombre se ha juntado hablando de este calentamiento global. Y esto puede ser una herramienta por unir al mundo y traer estas reglas a todo el mundo, que podamos hablar el mismo lenguaje. Y mira, su manera de razonar, su lógica, puso a todos en confusión. Y es lo que Dios ha dicho en contra de la Torre de Babel. Dios ha rechazado a las naciones y ha escogido un hombre con esa semilla, Abraham. Porque un amigo del mundo es enemigo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia.
porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. No se conformen a este mundo, pero sean transformados por la renovación de la mente. Dice el Señor, ser separados, y no es una sugerencia, es un mandamiento. No toquen lo que es impuro, y os recibiré. 2 Corintios 6:17. Porque no obedeceremos ninguna ley que nos mande pecar. Me junté con 60 pastores que firmaran un convenio de que debemos obedecer a Dios más que al hombre y que vamos a pagar el precio por hacerlo. Y diremos lo que los 3 jóvenes hebreos dijeron: nuestro Dios tiene el poder de liberarnos, pero si no es así, oh Rey, sé que sepas que no nos inclinaremos ante el ídolo. ¿Y el ídolo qué representa? Un mundo mundial, Babilonia, un imperio. Así que Dios confundió su lenguaje. Y esta fue la primera vez que la gente habló en lenguajes. ¿Has pensado en esto? Pero que no podían entenderse. La segunda vez pudieron entenderse. Vemos en Hechos, en el día de Pentecostés, donde podían entender su propio lenguaje. Somos de diferentes naciones, pero los cristianos siempre hablan el mismo lenguaje. Nos entendemos. Amén. Sí que Dios confundió sus lenguajes. Y así es como funciona el gobierno de Dios. Todas las naciones de Dios se entienden. Así como Dios prometió por la boca de Jeremías, servirán al Señor, su Dios, y David, su rey. Y está hablando del gran David, Jesús. Todos servirán al Señor, y David los levantaré. Y está hablando levantarse de la muerte, hablando de Jesús. La ciudad de Dios es el único gobierno mundial que existirá. Nunca habrá un imperio romano, nunca habrá un gobierno anticristo gobernando. No va a pasar. Hitler lo trató, falló. Mussolini, Stalin, Mao también trató, falló. No habrá un gobierno mundial. Todos los libros que se escritan acerca de esto y estas películas acerca del caos, no va a pasar. Están tratando. Pero Dios nos ha mostrado lo que va a hacer. Confundirá su lenguaje. Y todo depende de lo que hagamos. Ser obedientes. Jesús dijo: yo construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Jesús está ganando. Absorbemos lo que los medios dicen y dejamos que a veces eso sea nuestra Biblia, nuestro punto de ver las cosas. Tenemos que cortar. Lee la Biblia y lee toda la Biblia. El etíope eunuco le dijeron: ¿entiendes? ¿Cómo entenderé si alguien no me explica? Estate dispuesto para ser instruido. No tomes el punto de vista popular de que Satanás va a ganar por un tiempo hasta que Jesús venga. Estamos ganando el día de hoy, poquito a poquito. No va a pasar, va a pasar poco a poco.
Dios lo ha prometido. Iré delante de ti y derribaré las naciones. Y no lo haré de un solo paso. Lo haré poco a poco. Así como el horario en un reloj. No puedes ver al sol que se mueve, pero sabes que se mueve. Y así es como la historia se mueve. Dios se está moviendo a través de la historia. Y si no sabes la historia, y si sabes la Biblia, podrás verlo. No con un ojo visible, sino con ojos espirituales. Y es por eso recomiendo, toma mi libro, ¿cómo entender la Biblia? Ahora, Dios está en guerra con las naciones. Esto lo dije una vez y un predicador estaba presente, que ahora Dios está destruyendo las naciones y este predicador dijo, no es así. Y la Biblia lo dice, es el tema de toda la Biblia, que Dios está en guerra con las naciones. Porque que Jesucristo reinará hasta poner todos sus enemigos al estrado de sus pies. Tienes que leer la Biblia y es orar para que lo vea, tengas entendimiento. No podemos entenderlo por nosotros mismos, necesitamos un espíritu de conocimiento, porque si lo pides recibirás, tal vez no instantáneamente. Se requiere esfuerzo, requiere oración y más, requiere fe que Dios te dará ese entendimiento, porque solamente ojos nuevos pueden pensar fuera de lo común. Tenemos que tener ojos nuevos para que el Espíritu Santo dé esa sabiduría. Porque si pensamos en el contexto en el que hemos sido enseñados, no entenderemos. Hay muchos prejuicios, hay ideas que nos mantienen de no ver. Y es una palabra que es infalible. No hay errores en toda su enseñanza. Dios se aseguró de que el mundo tuviera su mensaje, no solamente los judíos. Amén. Sí que Dios está en guerra contra las naciones. Véelo. Isaías 62. Por las naciones y los reinos que no sirvieren perecerán. Aquellas naciones serán echadas al basurero. Es una promesa. Las naciones en las 4 esquinas del globo, llamado Gog y Magog. ¿Qué pasó? Nunca ganaron. Dios los ha cortado. Dios los ha destruido. Y espero que pienses no en un tiempo corto, piensa en términos de la historia. El final del mundo no está cerca. Va a tomar tiempo. Y tengo un seminario, todos son mexicanos. Y les digo, ¿quieres cambiar a México? Tienes carteles, tienes idolatría, tienes todo esto. ¿Quieres cambiar a México? Algún día Dios va a levantar un hombre honesto, hombres honestos que cumplan con los requisitos de Dios y darán sus vidas por la verdad. ¿Cómo Roma fue derrotada? ¿Cómo los cristianos derrotaron a Roma? ¿Cómo Cristo derrotó a Roma? Y se trata de Apocalipsis.
Roma era la bestia. Todo Roma adorando la imagen de la bestia. Y César dijo, no hay otro nombre dado, pero el nombre de César. ¿Cómo Cristo destruyó a Roma? Por la sangre de los mártires, por la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio, y que no amaron sus vidas hasta la muerte. Y hay una ilustración en Apocalipsis donde dice Juan, veo las almas de aquellos mártires en el altar. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Y la sangre derramada, la sangre significa vida, por la causa de Cristo. Y dice, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo, Señor, tomarás ventaja? ¿Recuerdan a Abel, su sangre exclamando, ¿por cuánto tiempo, Señor? Y fue respondido, debes descansar un poco más hasta que el número de tus hermanos sea completada. Fueron los mártires. No se rendirían. Se resistirían a decir que César es el Señor y dirían Cristo es el Señor, y por eso fueron matados. Y esa era la palabra de su testimonio. Jesucristo es el Señor de César. Y Dios tuvo entonces un cierto número de mártires. Pero cualquiera que dé su vida por la verdad que Dios hizo, cambió el corazón del emperador, convirtió a Constantino, y hubo un edicto de toleración donde los cristianos no más serían perseguidos. Pero tomó 200 años de sangre. Dios tuvo ese requisito. Y la gente que no cree en la soberanía de Dios dice, es una coincidencia. Inconverso. No crees en la soberanía de Dios. Dices que sí, pero no es así. Dios lo hizo. Dios permitió que la sangre de esos mártires tuviera poder. Y es poder porque trajo abajo a Roma. Y así es como trajo un cambio. Y así es como un cambio traería a América, a México, al mundo, donde la gente honesta estén dispuestos a hablar la verdad y que estén dispuestos a ir a la cárcel, a morir. Nos va a costar nuestro bolsillo. Seremos menospreciados, seremos rechazados, pero cuando gente honesta sean victoriosos por la sangre del Cordero, serán victoriosos por la palabra de su testimonio, serán victoriosos porque no amaron sus vidas hasta la muerte, y habrá cambio. Amén. Así es como ganamos. Así es como ganamos. ¿Ven esos mártires? Así es como ganaron. Y así es como ganaremos. Pero tenemos pastores que se rindan a cualquier cosa. Hablando el lenguaje de las naciones del mundo. Sí, si quiere que le llamamos mujer al hombre, lo haremos. No queremos ofender a nadie, dirían ellos. Pero es ofender a Dios, no es ser honesto. No voy a llamar a él, ella, y no es porque no los ame.
los amamos, pero no es amarlos si vamos en contra de Dios, porque Dios es amor. Amén. Debemos de hablar la verdad, sin importar el precio. Ese es el precio de nuestro testimonio. Y Dios cambiará. ¿Y quién imaginaría que un hombre deshonesto sería presidente de los Estados Unidos y que renunciaría a su salario? No está ahí por el dinero, sino por su nación. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Porque parecería imposible. Porque aún no lo creen. Todavía tratan de aventar piedras. Así que nunca te rindas. Vamos a amarlos. Vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero vamos a honrar a Dios. Y no vamos a comprometer la verdad. Nunca te inclines hacia una política u otra. Nunca temas de hablar. Algunos pastores tienen miedo, dicen que son políticos, pero es la palabra de Dios. Y no estamos temerosos. A través de toda la nación hubo 200 pastores que estuvimos de acuerdo en hacer público un sermón, que 200 íbamos a hablar de este tema. Y la Constitución habla de una libertad y el gobierno no puede hacer nada. Sabrían que perderían. Los pastores, muchos, temblarían. Que Dios nos ayude y que tenga misericordia. Pero nunca estaremos temerosos de decir de lo que está correcto y no es correcto. Porque el reino de Dios es lo único correcto. Hay muchos pastores que piensan lo contrario. No es así. Hay una lista de los que tendrán parte en el lago de fuego en Apocalipsis. El número 1 en la lista es los cobardes. Y los últimos en la lista son los mentirosos.